es, imagínense que es así como tipo la Guerra de las Galaxias, ¿no? Cuando está empezando la película. Entonces, bueno, entonces, como les comentaba, vamos a hablar acerca de la reforma liberal. Fíjense que esta etapa empezó en 1871 y abarcó hasta 1944. Es una etapa bastante importante que abarca varias décadas, ¿verdad? Bastantes décadas, ¿sí? Y por eso la vamos a dividir también en dos etapas, como yo les voy a comentar en un momentito, ¿verdad? Bueno, entonces, para hablar acerca del liberalismo, digamos, a nivel mundial, se supone que promovía, ¿verdad? En lo político, la separación entre iglesia y Estado, ¿verdad? Así tajante. La iglesia, ni los curas, ni el arzobispo podían estar interviniendo en las decisiones del gobierno. Ajá. Tampoco en la educación, ¿verdad? Uh-huh. Además, se supone que los liberales, o sea, los liberales clásicos fueron los revolucionarios, ¿verdad? Los que gestaron la Revolución Francesa, la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Pero en América Latina nosotros vamos a encontrar expresiones bien diferentes de ese liberalismo, ¿verdad? Aquí van a ser grandes dictaduras. Se van a apoyar en algunas ideas de esos liberales clásicos, pero van a ser muy al estilo, digamos, latinoamericano, ¿no? Porque se supone, si vemos, ¿verdad? Los liberales, pues, promovían la democracia, la defensa de los derechos individuales, ¿verdad? Pero sí, la persona tiene derechos, ajá. Además, y bueno, la separación de poderes, ¿verdad? La independencia de poderes, libertad de comercio, en sí, ¿verdad? Bueno. Entonces, en América Latina lo que vamos a encontrar es una adaptación de esos principios, ¿verdad? Y entonces se va a hablar, por ejemplo, de aspectos como la razón y la ciencia, ¿verdad? Que son las que van a orientar el desarrollo de las sociedades, ¿no? Y esto se va a manejar mucho en los discursos, pero también se va a hablar de orden y progreso. Y tengamos cuidado, porque cuando se habla de orden, estamos hablando de mano dura, ¿sí? Ese es el mensaje. Entonces, en muchas partes vamos a encontrar esta frase, orden y progreso. Uh-huh. Entonces, en la bandera de Brasil, ahí la encontramos, por ejemplo, el escudo, y se menciona mucho en los discursos de los liberales en América Latina. Este era don Porfirio Díaz. Entonces, se hace referencia al orden, como quien dice, bueno, tener controlada la población sojuzgada permite que haya un desarrollo y crecimiento económico, ¿verdad? Bueno, otra de las características, y que eso sí se va a dar en América Latina, es que se van a enfocar los liberales en ir creando, ir consolidando el Estado Nacional, o sea, ir delimitando las fronteras, crear instituciones, crear leyes que vayan moldeando, digamos, ya una sociedad moderna, ¿sí? Bueno, ok. Entonces, bueno, en esta etapa se empieza a hablar del problema del indio, fíjense, aquí lo tengo entre comillas, ajá, porque se empieza a decir que la culpa del atraso del país la tienen los indígenas, porque un 70% de la población para este entonces son indígenas. Entonces hay que ladinizarlos porque así va a desaparecer, el país se va a modernizar. Imagínense, o sea, que, bueno, no puedo usar aquí las palabras, ¿verdad? Que quisiera, pero ¿cómo va a ser esto? O sea, realmente la población indígena se había visto bien explotada durante la época de la colonia, sigue siendo explotada, ¿verdad?, durante el periodo independiente, pero aquí no se reconocen las decisiones de las autoridades, de las élites, en fin, ¿verdad? Bueno, entonces se empiezan a emitir leyes, digamos, se busca que ya dejen sus idiomas, que dejen de vestirse, ¿verdad?, con su ropa tradicional, ¿no? Y entonces se emiten decretos como este, ¿verdad? Suscrito por Justo Rufino Barrios, ¿verdad? Que dice que la clase indígena usa el vestido que llevan los ladinos. Los individuos de las municipalidades no podrán ejercer su cargo si no usan el traje que sea común a la clase ladina, o sea, los de las municipalidades indígenas, ¿verdad? Luego dice, procurarán de una manera prudencial y paulatina que los indígenas vayan dejando sus costumbres y salgan del estado abyecto. O sea, abyecto significa atrasado, ¿verdad? En que se encuentran y no se les permitirá vagar por los montes sin residencia fija, obligándolos con ese fin de habitar en poblado. Ahí vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que esto de la vagancia solo se hablaba porque para obligarlos a trabajar, ¿verdad? Bien. Entonces, si hablamos un poquito del contexto externo, ¿verdad? Pues
a nivel mundial el capitalismo se estaba extendiendo, ¿verdad? Ya después de la revolución industrial empiezan a existir fábricas y en fin, ¿verdad? Pero pues aquí funcionábamos mediante mecanismos feudales, ¿verdad? Y se van a profundizar durante el periodo liberal. En nuestro vecino, en nuestro vecino país, México, había triunfado la reforma liberal encabezada por don Benito Juárez, ¿verdad? Es que, aunque Benito Juárez, bueno, a ver si después hablamos, pero es una figura importante porque fíjense que va a ser un abogado indígena que llega, ¿verdad?, a gobernar en esa época. ¿Sí? Entonces, es una frase muy importante y muy conocida de Benito Juárez, ¿verdad? Eso de que el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿sí? Bien. Aunque pues ahí también se estaban peleando, había un montón de batallas, ¿verdad? Bien, entonces, en Guatemala ya habíamos tenido un antecedente liberal, ¿verdad? Como platicábamos antes con don Mariano Gálvez, que implementó bastantes medidas importantes y en muchos casos las llevó hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Bueno, siendo derrocado, ¿verdad? Bueno, pues nuestro país, digamos, internamente, estábamos en condiciones en las que los precios de la grana habían caído, ¿verdad? Las exportaciones de este producto, ¿verdad? Este tinte que se había colocado como el principal producto de exportación durante la época conservadora, ¿verdad? Entonces, y pues obviamente van a haber grupos que van a proponer que sea el café, ¿verdad? El producto que sustituya, ¿verdad? Que sea el monocultivo que va a sustituir a la grana, ¿verdad? Entonces hay descontento de parte de varios grupos, ¿sí? Se critican a los conservadores, ¿verdad? Y hay necesidad de dar un cambio, buscar un cambio en el modelo para implantar, ¿verdad? Este producto, el café. Y entonces, pues triunfa. Luego de varias batallas, digamos, este movimiento encabezado por García Granados y Justo Rufino Barrios, cuando entran a la capital el 30 de junio de 1871, ¿verdad? Que fíjense que realmente el 30 de junio se supone que es la fecha en la que se conmemora el triunfo de la reforma liberal, pero se ha convertido en el Día del Ejército, ¿verdad? Bueno, entonces, como habíamos platicado ya en la clase pasada, ¿verdad? Los cafetaleros necesitaban y demandaban del Estado, ¿verdad? Un montón de situaciones, un montón de cuestiones, condiciones, ¿verdad? Para poder hacer ese cambio hacia el café. Entonces, pues tierras, mano de obra, créditos, ¿verdad? En esa época, por ejemplo, no existían los créditos hipotecarios. Eso de que usted tiene un terreno o una propiedad y lo deja como garantía en el banco para que le den el préstamo. Tampoco había bancos. Entonces, y los liberales habían propuesto a Vicente Serna que se creara una oficina de créditos hipotecarios que funcionara en el gobierno para que los apoyara, ¿sí? Y Serna, pues, no aceptó, ¿verdad? Entonces, había un montón de cuestiones que era necesario implementar para poder trabajar y desarrollar el café, ¿verdad? Entonces, esto no lo encontraron ellos durante la época conservadora y pues decidieron ellos, ¿verdad?, tomar el poder. Obviamente, ya cuando asumen, ¿verdad?, los liberales, desde 1871, lo que vamos a encontrar es que el Estado va a ser diseñado para garantizarles a ellos todas las condiciones, instituciones, préstamos, trabajadores, etcétera, para que ellos puedan desarrollar su actividad. Entonces, a partir de allí, nosotros vemos que el Estado se vuelca siempre a apoyar al empresariado, a la élite económica y no tanto a la población, ¿no? Entonces, bueno. Y bueno, en cuanto a las tierras que tenían vocación, ¿verdad?, para ser cultivadas con el café, encontramos que la iglesia, que era de los grandes terratenientes de la época, pues tenía en su posesión grandes extensiones, ¿verdad?, que podían ser cultivadas con el café. Y resulta, ¿verdad?, que un 70% de las tierras de comunidades indígenas, ¿no? Entonces aquí empiezan a padecer, ¿verdad?, nuevamente estos pueblos, ¿sí? Bueno, entonces, control del movimiento armado, como mencionábamos, García Granados, liberal moderado, ¿verdad? Él había nacido en Cádiz, allá donde redactaron la Pepa. Y entonces,
representaba también a esas familias como aristocráticas, ¿verdad? Pero era liberal. Y García Granados fue el ideólogo, era muy intelectual y se preparó, digamos, en estos temas. También Justo Rufino Barrios, que fue el otro líder, ¿verdad?, de esta gesta. Fíjense que Barrios llega, digamos, empieza a acercar a los levantamientos contra las autoridades porque está en contra de los conservadores, o sea, en contra de la autoridad, o sea, y poco a poco ya se va convenciendo, ¿va? Porque lo que se sabe, pues, es que Barrios estaba molesto porque lo cacharon, ¿va? Con la hija de un gobernador, y pues obviamente el gobernador estaba furioso y manda a que persigan a Barrios, quería que lo apresaran, ¿verdad? Y él se va a esconder a su finca y en fin. Entonces, ahí empieza él digamos, a participar en levantamientos y que tengan que estar en contra de las autoridades, ¿sí? Y luego, pues ya es la persona que va a implementar este modelo, ¿verdad? Que va a diseñar las instituciones, las leyes y que va a favorecer bastante a los finqueros, ¿verdad? Bueno, y pues representaba a los mestizos y a los criollos de los Altos, ¿sí? Barrios, pues era de San Marcos. Y fíjense que por eso en el escudo nacional aparece el quetzal, porque si se acuerdan, el quetzal aparece en el escudo del estado de los Altos, ¿verdad? Ok. Ay, Dios mío, yo aquí. Esta cosa. Están saboteando los controles. Bueno, entonces, como les decía, este periodo de la reforma liberal es bastante extenso, entonces lo vamos a dividir en dos etapas, ¿sí? La nación cafetalera, que es la primera parte, ¿verdad? La de instauración de todo este modelo y en la que el café se va a quedar con un producto bien importante. Y esta va a abarcar hasta 1898. Y la siguiente etapa va a ser cuando empiezan a tener presencia muy fuerte empresas norteamericanas, ¿verdad? Entonces, en esa pues la vamos a trabajar como nación bananera, ¿sí? Bueno, pero ahorita empezamos con esta primera etapa, ¿no? Entonces, bueno, como mencionábamos, pues García Granados, uno de estos líderes de la insurrección, pues va a ser declarado presidente provisional, ¿verdad? Y él va a gobernar hasta 1873. La idea se supone que era que convocaran elecciones y ya que él se pudiera legitimar como presidente, pero pues hubo ahí roces con Barrios y entonces mejor García Granados decide retirarse, ¿verdad? Y deja para que Barrios sea electo presidente, ¿verdad? Bueno, entonces, como mencionábamos, pues García Granados muy preparado con estos temas, ¿verdad? Fue el ideólogo. Y entonces, por eso, pues ahí hay varios documentos como el Acta de Patsicía y otras declaraciones, ¿verdad? Que se dieron en mayo, donde se habla de libertad de conciencia, de educación laica y otros principios que eran bien importantes para los liberales, ¿verdad? Igualmente, convoca a una constituyente, García Granados, y aquí se va a desarrollar la modificación de la bandera, el escudo de armas, ¿verdad? Se crea el ejército, que se buscaba tener un ejército permanente y profesional, ¿verdad? Y de ahí que se creara la escuela politécnica, ¿verdad? Bueno, entonces sus diferencias son tan grandes con Barrios que mejor decide irse. Barrios, mientras García Granados era presidente, Barrios era el jefe militar del área de los Altos, ¿verdad? Y entonces aquí pues ya se postula a la presidencia, gana, ¿verdad? Se buscaba la personalidad de Barrios, ¿no? Tenía un carácter que se prestaba para implementar todas estas reformas, porque él era muy explosivo, autoritario, ¿verdad? Sí. Y al pelotón de fusilamiento, ¿ah? Bueno, Barrios va a ser la primera dictadura liberal. Ajá. Va a gobernar hasta 1885. Bueno, ok, bueno. Entonces empiezan todas estas medidas ya, digamos, durante el periodo de Barrios, pues ya expropiación de los bienes de la iglesia, se expulsa al arzobispo y a varias órdenes religiosas, ¿verdad? Hay algunos sacerdotes que sí, que quedan, ¿verdad? Sí.
Entonces, y aquí se declara la libertad de culto y también entonces se permite que lleguen al país ministros de otras denominaciones religiosas, ¿verdad? Que por cierto, si les interesa, ahí les puedo compartir el link de una película sobre la historia del protestantismo en Guatemala, ¿verdad? Ahí para que ustedes la vean en su casa, porque aquí no da tiempo entre la clase. Bueno, entonces se impulsa, ¿verdad? Este modelo liberal, el esquema de latifundio y minifundio, o sea, latifundio, grandes extensiones de tierra, grandes fincas y haciendas. Ajá. Y minifundio, que van a ser unas parcelas chiquititas que se van a dejar a los indígenas para que en la época que no es de cosecha, ¿va? Para aquellos que no estén en las fincas o en la época que no es de cosecha del café, pues tengan donde cultivar ellos su maíz, su frijol, ahí para irla pasando. Y esto del minifundio, cuando ustedes van por el altiplano, ahí en los cerros, las montañas, ven un montón de cuadritos, ¿no? Así de diferentes tonos de verde o de café. Entonces, pues son estos terrenitos, ¿verdad? Terrenos pequeñitos en donde los campesinos pues siguen cultivando, ¿verdad? Por aquí creo que... muy bien. Vaya, Lucky, ahí se los voy a compartir al grupo de WhatsApp, si quiere, o se los pongo en el Moodle, pero entiendan que no es obligatorio que lo miren, solo por si tienen curiosidad, porque está bien interesante. Yo la conseguí, que la pasaron en TV USAC, entonces ahí me la, espérate, ok. Entonces, bueno, también en esta época, si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Cuando estudiaron el modo de producción feudal, ¿no? En economía, que ganaron con 100. Entonces, en la etapa de los liberales, las fincas de café se van a convertir en feudos. Digamos, esta es la interpretación que se da, ¿verdad? Porque realmente los finqueros, los patronos, tenían todo el poder y toda la autoridad dentro de su finca. El Estado nunca supervisó qué estaba sucediendo, ¿sí? Y las leyes de trabajo forzado que vamos a mencionar más adelante garantizaban la mano de obra, entraban ahí y era como que estaban presos, ¿verdad? Y ya no salían. O sea, era una situación en la que tuvieron bastante poder. Entonces, la vida de todas estas personas dependía de lo que, el capricho, del antojo del finquero y de sus capataces, ¿verdad? Ahí, aquí está. Bueno, entonces, mecanismos jurídicos para el despojo, ¿verdad? Fíjense que estos regímenes siempre el derecho, las leyes fundamentan, ¿verdad? Las disposiciones. Y entonces es donde nos preguntamos el derecho, hasta dónde las leyes son legítimas, ¿verdad? Porque se habla de lo legal, pero, o sea, estas leyes atentan bastante contra la población, ¿verdad? Bueno, entonces, por ejemplo, para quitar las tierras a los campesinos pobres y también quitar tierras comunales de indígenas, ¿verdad? Lo que hicieron, tomaron dos medidas, ¿verdad? Primero se promulgó la ley de redención de censos, ¿verdad? Y en esta ley se contemplaba que desaparecía la figura del censo enfitéutico. O sea, el censo enfitéutico había sido aquella figura que era un arriendo a muy bajo costo, ¿verdad? Que estaba a cargo de las municipalidades, eran tierras municipales y pues se las daban a mestizos pobres o algunas comunidades indígenas igual, ¿verdad? Pero resulta que se va a eliminar esta figura, ¿sí? Y lo que se establece en la ley es que si usted tenía alguna tierra bajo esta figura, pues usted puede optar a comprarla. El problema fue que se dispararon los precios de la tierra. Entonces, hasta 10 o 20 veces más del costo, ¿sí? Y los plazos que se le daban a los campesinos eran muy cortos, ¿verdad? Hasta 18 meses o menos. Y pues no tenían capacidad para pagar, ¿verdad? ¿Quién les iba a dar el crédito? Entonces, todas estas tierras fueron a parar a manos de los cafetaleros, ¿verdad? Otra de las decisiones que se tomaron fue declarar baldíos, ¿verdad? O sea, baldíos van a ser aquellas tierras que no están siendo trabajadas, que no tienen construido, ¿verdad? Que sus dueños ya no aparecen, por ahí las dejaron abandonadas, perdidas, ¿sí? Y también en el caso de tierras de pueblos de indígenas, ¿verdad? Muchos de ellos no tuvieron cómo demostrar que eran
de ellos, ¿sí? Las tierras, porque no tenían el título, porque no tenían para pagar un abogado que los representara, ¿verdad? O porque también un abogado los transó. Entonces, también se utilizó esta figura para despojarlos, ¿verdad? Luego también se aprobaron varias leyes, ¿verdad? Para garantizarle a los finqueros el trabajo de muchos campesinos, ¿verdad? Que se volvía trabajo gratuito, ¿sí? Porque, por ejemplo, el reglamento de jornaleros promulgado en 1877, fíjense que incluía o venía en la oferta con un libreto de trabajo. Y entonces el libreto de trabajo se supone que era una especie de identificación que portaba cada campesino, cada jornalero, y en el que además de sus datos personales se establecía, ¿verdad? En qué finca estaba trabajando y desde qué fecha, en qué fecha empezaba, en qué fecha terminaba y si tenía deudas. Entonces, lo que sucedía muchas veces era que la condición de que los trabajadores estuvieran en la finca, estos jornaleros, ¿verdad? Era que se podían retirar cuando ya hubieran terminado de pagar su deuda. Y entonces la situación era que no terminaban nunca, ¿sí? Fíjense que las fincas acuñaban su propia moneda. Era una dinámica bien perversa. Ajá. La finca tenía su propia moneda, lo que se conoce como ficha de finca, estas fichas las podían hacer de cartón, de lata, ¿verdad? O de algún metal así todo improvisado, ¿verdad? Y con el nombre de esa finca. Y entonces, ya no era que si usted trabajaba en la finca, digamos San Francisco Miramar, usted iba a poder ir a comprar a la tienda allá en el pueblo cercano, ¿ah? Porque no, o sea, le daban la ficha de la finca y solo la recibían en la tienda de la finca. Y ahí resulta que las cosas eran carísimas. Y ahí, pues ahí el chino va de la tienda, le apuntaba, ¿va? Le llevaba su cuenta, ¿va? Y cuando a usted le pagaban, pues usted iba a la tienda a abonar, no iba a liquidar la deuda, iba solo a abonar. Entonces eran deudas eternas, ¿verdad? Que pasaban a varias generaciones. Entonces el reglamento de jornaleros fue legalizar la esclavitud de los campesinos, ¿no? Además, este libreto de trabajo lo tenían que portar o sí. Ajá. Ningún jornalero podía contratarse libremente si ya no quería estar en esta finca, quería irse a la finca de enfrente o una que estuviera hasta allá por San Marcos o por, digamos, las Verapaces, no podía porque estaba establecido en su libreto que tenía que trabajar en esta finca que está en la Costa Cucaba. Entonces, así. Y no ha terminado su contrato o tiene deuda. Entonces, lo agarraban, lo apresaban y lo regresaban a esa finca. Y para eso se prestaban los gobernadores, ¿verdad? Que eran los jefes políticos de cada departamento. ¿Sí? Eran jefes militares que tenían ese control sobre la fuerza de trabajo. Entonces, situaciones bastante tremendas, ¿verdad? Okay. También estaba la ley de vialidad. Esta se decretó en 1874, esta se había decretado antes. Y esta consistía, ¿se acuerdan ustedes que durante la época de Gálvez también hubo un impuesto de vialidad, ¿verdad? Aquí se convierte, en la época de Barrios, se decreta una ley mediante la cual se supone que los hombres, ¿verdad?, mayores de edad, mayores de 14 años, estaban obligados a trabajar en construcción de caminos, pintar escuelas, puentes, pintar escuelas, hospitales, etcétera, dar mantenimiento, 6 días al año o pagar 2 pesos. Y entonces esto afectaba bastante a la población pobre. También se supone que con la ley de vialidad otorgaba un carnet de vialidad y este se tenía que portar para saber si usted ya estaba solvente, ¿verdad? Si había pagado o si había hecho sus días de trabajo. Y también eran los gobernadores los que asignaban distribuían, ¿verdad? Quiénes trabajaban en qué sectores y etcétera, ¿verdad? Bien. Aquí hubo una primera ley contra la vagancia, aunque no fue importante, ¿verdad? La ley contra la vagancia va a ser, digamos, más relevante en el periodo de Vico, ¿verdad? Bien. Entonces, vamos a poner, ay Dios, yo la quiero tapar para que no se me aquí.
Bueno, así la vamos a dejar. Ya no pude. Bueno, también se implementó el trabajo forzado de los reos. Fíjense que esto no era para todos los reos, era para los que contrabandeaban alcohol, los que contrabandeaban licor. Ajá. Y fíjense, el gobierno entonces protegiendo a los fabricantes, ¿no? Grandes fabricantes de licor, ¿verdad? Que tenían el control sobre esa actividad. Y entonces aquellos, ¿verdad? Que andaban haciendo negocio por su cuenta, ¿verdad? O que lo vendían a un precio más bajo, ya sea porque lo fabricaban así bajo de agua, ¿verdad? O que lo conseguían en otro lugar, o de Belice, así. Entonces, esos eran apresados y los mandaban a trabajar en la construcción de carreteras. Esto también se va a mantener durante la época de Ubico, ¿verdad? Donde aparecen las fotos donde están ellos con los grandes grilletes en el pie, ¿verdad? Y están ahí trabajando en la carretera. ¿Verdad? Ok. Bueno, entonces, este modelo de gobierno era bastante centralizado, mucho control, controles muy estrictos, rígidos, ¿verdad? Eh, Fortalecidos por eh, los jefes departamentales, ¿verdad? Estos gobernadores que mencionábamos, pues que eran jefes, ay Dios, ahí está. Los gobernadores realmente eran jefes militares, ¿verdad? Que tenían ahí un grupo de soldados a su servicio y entonces controlaban, ¿verdad? Ellos autorizaban qué pueblos trabajaban en qué fincas, ¿verdad? También apresaban a aquellos que andaban fugados, ¿verdad? Que andaban por otro lado donde no les correspondían. Bueno, ok. La ley de inmigración fue otro tema, ¿verdad? Relevante durante la época de Barrios. Si ustedes recuerdan, en la época de Mariano Gálvez, el tema de la inmigración le trajo muchos problemas porque favoreció que vinieran los ingleses, ¿verdad? Pues que era gente de otra religión, rechazados por el tema de Belice y en fin, ¿verdad? Y que además se había despojado a comunidades, ¿verdad? De sus tierras para dárselas a ellos. Entonces, aquí, durante la época de Barrios, se favorece bastante la llegada de inmigrantes europeos para que modernizaran el campo, pero también, fíjense, para que ellos se relacionaran con los indígenas y entonces hubiera un blanqueamiento de la piel, ¿va? O sea, esta expresión de que hay que mejorar la raza, ¿verdad? Tiene ahí su origen, ¿sí? Entonces, ir viendo cómo se mestizaban los indígenas, ¿verdad? Ajá, para ir, según esto, que fuera desapareciendo esa cultura y que ya el país fuera despegando y que fuera moderno, ¿verdad? Entonces, políticas bien racistas, ¿sí? Y dentro de las poblaciones europeas que van a ser bastante beneficiadas van a estar los alemanes, ¿verdad? Y se va a suscribir el Tratado Montúfar-von Bergen, que va a ser un tratado que va a incluir, que les va a garantizar, ¿verdad? Que tienen tierras, tienen la nacionalidad guatemalteca, además tienen instrumentos de herramienta y todo esto, ¿verdad? Para poder trabajar. Y bueno, los alemanes van a llegar a tecnificar las fincas de café y van a ser de los mayores productores y también los que van a comprar más café. ¿Sí? Van a tener ese control. ¿Sí? Digamos que los alemanes, hay una película en YouTube que se llama Los civilizadores alemanes, que es sobre la presencia de los alemanes en Guatemala, ¿verdad? Bien racistas. ¿Ok? Entonces, durante la época de Barrios, pues igualmente él era notario, ¿verdad? Entonces, se enfocó también en asuntos legales, promulgar varios códigos que eran importantes, ¿verdad? Digamos, esto de los códigos, las instituciones, pues venía a fortalecer al Estado, ¿verdad? Ir creando un Estado moderno, ¿sí? La ley municipal, se crea el registro de la propiedad inmueble, el registro civil, ¿verdad? O sea, y se enfoca en el tema de la educación. Aquí se recupera, ¿verdad? O sea, durante la época conservadora, se supone que la educación había tenido un gran bajón, ¿verdad? Entonces, se fortalece, se decreta que va a ser obligatoria, aunque todo esto va a ser a nivel de las ciudades, ¿verdad? A nivel de las cabeceras departamentales, municipales, ¿sí? Porque en el campo realmente va a haber bastante analfabetismo, ¿sí? Digamos, de los beneficios que surgen del
de la expropiación que se va a hacer, ¿verdad? De las propiedades de la iglesia, es que se van a utilizar muchos conventos o monasterios para establecer escuelas e institutos. Aquí se crean bastantes institutos de secundaria. También se crean varias escuelas normales, ¿verdad? Durante la época de los conservadores había desaparecido la escuela normal, ¿verdad? La escuela para formar profesores. Y aquí, con la época de Barrios, surge la escuela normal, central para varones, la escuela normal para señoritas Belén, ¿verdad? Surgen también las normales en Xela, en Chiquimula, en otros departamentos. Entonces, se va a fomentar la creación de estos espacios, ¿verdad? La universidad también va a sufrir cambios durante este periodo, ¿sí? La universidad, pues aquí, durante el periodo de Barrios, se va a modernizar, ¿verdad? Se eliminan esos estatutos que venían de la colonia y se crean las escuelas facultativas, ¿verdad? Ya las facultades. Es un esquema más avanzado, ¿verdad? Bien. Otro de los temas que identifica a Justo Rufino Barrios es el tema de la Unión Centroamericana. Fíjense que muy criticado, como que muy alabado por este tema, pero también muy criticado, porque se gastó un montón de plata, ¿verdad?, en estos temas. Él quería, estaba con ese sueño, ¿verdad?, la nostalgia de la Federación Centroamericana. Entonces lo que quería era unificar nuevamente, ¿sí? Y bajo el mando de él, obviamente, ¿verdad? Lo que pretendía, pues, era obligar, ¿verdad?, derrotar a los gobiernos de la vecindad, ¿verdad?, en Centroamérica y obligarlos a que se, digamos, integraran en esa Unión Centroamericana, ¿verdad? Y para esto buscó apoyos, ¿sí? O por lo menos neutralizar a otras fuerzas que podían intervenir y apoyar, ¿verdad?, a El Salvador o a Honduras, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, suscribió con México el Tratado Herrera-Mariscal, ¿sí? El Tratado Herrera-Mariscal es el que le entrega Soconusco a México, ¿sí? Entonces buscaba de esta forma, bueno, estoy quedando bien con los mexicanos, no se van a meter aquí en esta guerra que yo voy a empezar, ¿sí? Y entonces entrega definitivamente a Soconusco, renuncia para siempre. Bueno, además de esto, empieza a acercarse a Estados Unidos, ¿verdad? Y les dice que va a platicar con Nicaragua, que los va a apoyar para que los nicaragüenses acepten construir el canal ahí en su país, ¿verdad? Ahí se los está cantineando, dijéramos, está quedando bien, ¿verdad?, con los estadounidenses, para que no intervinieran. Y entonces, cuando empieza, ¿verdad?, con su lucha, con esto de la integración centroamericana, ¿verdad?, muere en la batalla de Chalchuapa, en El Salvador. Y pues ahí termina ese sueño. Y les digo, también criticado porque gastó bastante en armas, ¿verdad?, en la movilización de ejército y todo esto. Durante la época de Barrios, fíjense que es interesante porque yo les mencionaba, la constituyente se convocó durante el periodo de García Granados, pero cuando Barrios asume la presidencia, a él no le interesa que se apruebe una constitución, aunque para los liberales esto era un tema bien importante, era fundamental, ¿verdad? Entonces, los constituyentes sufrieron cuando Barrios les dijo, bueno, ahora sí quiero una constitución, pero sudaron frío, ¿va? Porque imagínense ustedes, un tipo que era, digamos que con esas características en su personalidad, ya los constituyentes sabían que si no les gustaba la constitución, si no les gustaba Barrios, ¿verdad?, podían parar en el paredón de fusilamiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer, verdad, para que quedar bien con él? ¿Sí? Darle una constitución a la medida, ¿verdad? Decir que un chaleco a la medida, ¿sí? Y entonces se les ocurrió este mecanismo, ¿verdad? Creando este artículo 39, que le dio la llave a Barrios para entrar y salir de la legalidad cuando él quería. Ajá. Si vemos, ¿verdad? Dice, si el territorio de la nación fuera invadido o atacado o estuviese por algún motivo amenazada la tranquilidad pública, el presidente, de acuerdo con el Consejo de Ministros, podrá suspender por un decreto las garantías individuales a que se refiere este título.
expresando si la suspensión comprende a toda la República o a uno o varios departamentos de la misma, y dando cuenta a la Asamblea en sus próximas sesiones, ¿sí? Por eso es que García Laguardia dice, bueno, aquí hicieron una jaula con hilos de seda para contener a un león africano, ¿verdad? ¿Sí? De esta manera, una manera muy hábil e inteligente para decir, bueno, ahí está la Constitución, está todo el marco legal que establece, ¿verdad? Que tiene que haber separación de poderes, ¿verdad? Que habla de derechos, ¿sí? Pero que aquí le da al presidente todo el poder que necesite, ¿verdad? O sea, toda la libertad de poder que necesite sin que esté violando la ley. Uh-huh. Y si vemos, este artículo es el antecedente de la ley de orden público, ¿verdad? Todo esto de los estados de calamidad, ¿verdad? Estados de excepción, hasta estados de sitio. Uh-huh. Es tomando en cuenta este artículo, ¿verdad? De la Constituyente de 1879. Y esta Constitución ha sido la que ha estado vigente durante más tiempo en nuestro país. Estuvo vigente desde este año hasta 1944. Sufrió 8 modificaciones, ¿verdad? O sea, se convocó a reformas de la Constitución en 8 oportunidades. Los temas principales eran si se permitía o no la reelección, ¿verdad? Que pues aquí fueron, estaba Cabrera y Ubico, ¿verdad? Los que estuvieron a modificar. Y si se ampliaba o se reducía el periodo de gobierno, ¿verdad? Si era de 4, de 5, de 6 años o si se regresaba a 4, ¿verdad? Bueno, entonces, luego, miren, aquí está, es que con Reina Barrios, que fue el sobrino de Justo Rufino, fue el que construyó el Paseo de la Reforma. En esa época la Reforma, pues, no estaba dentro de la ciudad, estaba en las afueras. Entonces era un lugar para ir a hacer picnic, ¿verdad? Un día de campo y así para ir a pasear el fin de semana. Y pues está pensado, ¿verdad? Para alabar a los liberales, ¿verdad? A los primeros, a su tío, ¿verdad? Don Justo Rufino Barrios, a García Granados, ¿verdad? Y dejar ahí ese, para la posteridad, ¿verdad? Inmortalizar la gesta de los liberales. ¿Sí? Solo me quiero ir, ay, joder, a donde están las rutas del tren. Fíjense, el ferrocarril que habíamos platicado. Ay, Dios, a mí se me olvidó comentarles. Se supone que Barrios, se supone que hay una reforma agraria aquí en la época de Barrios, ¿verdad? Porque se expropian un montón de tierras y son repartidas a mestizos de clase media, podríamos decir, ¿verdad? ¿Sí? También a muchos allegados del gobierno se les regalan, ¿no? Pues a otros, a gente que no está tan cercana, pues se le venden, ¿verdad? Y se les dan préstamos. Entonces, de las tierras que se quitaron a la iglesia y la venta de las mismas, se creó el primer banco nacional de Guatemala, ¿sí? Y luego, bueno, entonces es importante porque empiezan a surgir, ¿verdad? Otros bancos posteriormente, ¿verdad? También surge el Banco de Occidente, por ejemplo, que ya desapareció, y bueno, surgen varias instituciones de crédito hipotecario y en fin, ¿verdad? Además de esto, pues también la construcción del ferrocarril era otro de los proyectos en los que Barrios, pues había, y los liberales, ¿verdad? Tenían enfocadas todas sus baterías, ¿verdad? Era bien importante. Si vemos el plan que se trazó Barrios, era construir carreteras que conectaban desde la capital con importantes centros de producción del café, ¿verdad? Con las Verapaces, hasta los puertos. Entonces aquí hasta Puerto San José. Puerto San José fue el principal, ¿verdad? Era el más, digamos, el más importante, ¿no? Cuando empiezan los liberales. Posteriormente se habilita Champerico, también Ocos, ¿sí? Entonces, este era el plan, ¿verdad? Construir desde San José, pasando por Escuintla, Guatemala, Salamá, y también desde la capital, llegando hasta Izabal, ¿verdad? Que aquí se construyó el Puerto Barrios, ¿sí? Y de otro de los puertos en el Pacífico, desde Champerico hasta Retauleu, y luego en la frontera con México. Vamos a ver lo que avanzó Barrios.
Lo que se avanzó durante el gobierno de Barrios fue el tramo de Puerto de San José, pasando por Escuintla hasta la capital, y del puerto de Champerico hasta Retauleu. En los siguientes gobiernos, digamos, quienes sucedieron, ¿no? Quienes gobernaron después de Barrios, avanzaron bastante, ¿verdad? Entre esos dos gobiernos, ¿sí? Y vemos este tramo para Cocales, aquí de Retauleu para Mazate, ¿verdad? También se habilita el puerto de Ocos para Ayutla, se construye este tramo del rancho para Puerto Barrios, este otro, ¿verdad? Que conecta Panzós con Papaljay, así. Aquí sí se avanzó bastante, ¿verdad? Y si vemos, durante el siguiente gobierno va a ser muy poco lo que se avanza, ¿sí? O sea, la siguiente figura, la siguiente foto es del avance que se dio durante el gobierno de Estrada Cabrera. Si vemos, solo se avanza conectar la capital con Zacapa, ¿verdad? Y unir este tramo de Cocales con Mazate. No fueron tantos kilómetros realmente los que se avanzó. Pero Estrada Cabrera da inicio al otro periodo, ¿verdad? Dentro de la reforma liberal que se conoce como la nación bananera, ¿sí? Aquí lo que vamos a encontrar es que va a haber, se estimula bastante la presencia de empresas norteamericanas, ¿verdad? Para que realicen actividades bien importantes, que presten servicios, ¿verdad? Que generen energía, por ejemplo. Y entonces, y esto a cambio de que construyan, de que terminen, digamos, de construir todo el ramal del ferrocarril, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver. Uno de, bueno, en la próxima clase vamos a continuar con Estrada Cabrera. Entonces, hasta aquí no sé si tengamos alguna duda. Yo me fui ahí corriendo, entonces. No sé si tenemos algún comentario o alguna duda. O ya se quedaron dormidos. Estamos grabando. No, licenciada. Licenciada, buenas noches. ¿Qué tal, Débora? Buenas noches. Solo una pregunta. ¿Cómo se llamaba la persona que dijo una jaula con hilos de seda para contener a un león africano? Ah, es el doctor Jorge Mario García Laguardia. Mire, es una frase que él cita, ¿verdad? Gracias. De esa época, pero es de otro autor, o sea, pero esto lo encuentra en el libro de García Laguardia que se llama Breve Historia Constitucional de Guatemala, que es un libro bien interesante, muy bueno. Gracias, licenciada. Para servirle, Débora. Todo entendido, dice Eunice. No sé si tengamos algún otro comentario, alguna duda. Miren, con lo de bueno, Andrea, ¿verdad? Me hizo favor, que tiene a su cargo el grupo de WhatsApp, me hizo favor de avisarles el domingo para que alguien que tuviera pendiente de realizar la tarea que habíamos dejado sobre la independencia, ¿verdad? Sobre el Pan Pacífico, ahí está la independencia, que estaba abierta hasta el día de hoy, ¿verdad? A las 11:59 para que la pudieran enviar, ¿sí? Y bueno, de ahí les publiqué otras 2 tareas, que esas sí van a estar, o sea, una es sobre la universidad, que se resuelve leyendo el capítulo que está en el libro, el capítulo 11 sobre la Universidad de San Carlos. Y la siguiente, que es la tarea número 3, se llama Leyes Liberales. Está publicada la tarea, el cuestionario, y despuesito aparece un archivo que se llama Leyes Liberales, o sea, hay que leer, en ese archivo vienen las 2, sobre las que es sobre la que es la tarea. Entonces, leen ese archivo y con eso ya pueden contestar la tarea. La tarea sobre la universidad y la tarea sobre leyes liberales hay que entregarlas a más tardar el martes 5 de octubre, ¿verdad? No sé si tengamos una duda
dudas sobre esto, ¿verdad? Licenciada. Sí, Eunice, dígame. Y gracias. Yo le mandé un correo de vuelta, pero igual se lo puedo decir acá. Fíjese que sí decía 2 intentos, pero solo me dejó hacerlo una vez. Pero fíjese, Eunice, que sí está configurada para 2 intentos. ¿Qué habrá pasado? Porque sí No está sé, ahí configurada de dice esa 2. forma. Yo dije, ay, qué raro, pero mire, yo solo amplié el plazo, entonces me fui a ver cuando usted me escribió. Y sí, o sea, sí tiene para 2 intentos. Sí, pues, sí dice hay 2 intentos, pero a mí solo me permitió hacer uno. Qué raro, fíjese, porque le digo, yo revisé y sí, me fui a la configuración, o sea, no a lo que yo les había instruido ahí, pero voy a averiguar, ¿verdad? Con los compañeros de procesamiento de, bueno, digamos de la comisión, ¿verdad? De educación virtual, para ver si hay algo que tenga que ver con esto, pero le digo que sí ha funcionado bien, ¿verdad? Y sí está configurada para 2 intentos, no sé qué haya pasado, ¿verdad? Sí, pues sí, porque yo como hice un intento, ¿verdad? Al final le di finalizar, o sea. Ajá, sí. Y sí, de una vez me sacó y decía, ya no se admiten más intentos. O sea, de una vez me lo dijo en ese momento y fue una vez que lo hice, pues. Pero sí, digamos, en ese intento usted terminó, finalizó y así, o Sí, volvió a ingresar, no finalicé. sé. No, o sea, sí lo hice, ahora las 5 propuestas de preguntas que hay, las hice y le di finalizar, ¿verdad? Y enviar, pero cuando se suponía como solo hice una, que podía haber otra, digamos, otra oportunidad de intento y que sí, ya no me lo permitió y toda la tarde ayer pasé tratando de ver y en la noche y hoy en el día y no me... Ay, mire, Eunice, qué raro. Es que hasta ahorita a usted le ha pasado, pero voy a averiguar con los compañeros de educación virtual a ver si alguien de ellos me puede asesorar con esto, ¿verdad? Porque le digo que se supone que sí está configurada para los 2 intentos, ¿verdad? Y no, hasta ahorita no me había presentado problema, ¿verdad? Solo ahorita con que usted me lo comenta, ¿verdad? Sergio, sí, fíjese que es sobre 5 puntos cada tarea. Si usted me cuenta, licenciada, si hay una manera de que pudiera hacer el otro intento o usted me dice ahora igual cualquier información. Es que sí, está raro, fíjese, Eunice. Mire, Betsy escribió, pero sí yo le cuento, voy a averiguar a ver qué me dicen los compañeros, ¿verdad? Ok, Betsy, va, para servirle. Betsy, usted comentó aquí. Sí, eso es lo que yo pienso, Betsy, que que de plano ingresó otra vez y que hizo, que lo resolvió. Ah, si hubiera dejado alguna pregunta sin resolver, sí deja entrar otra vez en el segundo intento, dice Betsy. Ah, ok. Mire que Eunice, aquí dice Evelyn, en ocasiones puede ser por no validar cada respuesta antes de pasar a la siguiente pregunta. Por no validar, que se refiere a... Es que ahí tiene la opción para que usted valide y que vea si es correcta la respuesta o no. Ahí hay como un botoncito pues que usted presiona. Entonces, pues fíjese que... Mire, también Jocelyn dice sí se tenía que validar cada respuesta. Fíjese que validé, por ejemplo, la primera, o sea, no validé, ¿verdad? Y dice comprobar. Entonces, yo le di a la primera, entonces, eso ya no admite, digamos, si yo quisiera hacer una verificación y modificar la respuesta, ya no me lo permite. Una vez comprobado, es como que queda como sellado. Ah, sí, así funciona. Pero lo que hace es que ya después usted puede ingresar nuevamente y hacer un nuevo intento con todas las preguntas. Sí, yo no le hice comprobar cuando noté que la primera me hizo eso, dije, no vaya a hacer que cuando le dé una revisada de nuevo yo tenga que modificar algo. Sí, entonces ya no le di comprobar más a la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, ¿verdad? Y al final le di enviar y quería ver si podía usar el otro intento y fue donde ya no pude, ya no me dio acceso.
Ay, joles, sí, pues. Mire, aquí hay varios comentarios de las compañeras, ¿verdad? De sus experiencias con el cuestionario. Híjoles. Mire, dice Amner, en la tarea sobre independencia no le di validar a ninguna y sí me dejó hacer el segundo intento. Sí, pues, si no había que comprobarlas, o sea, eso era opcional, ¿verdad? Pero a él le dejó hacer el segundo intento, a mí no. Ajá, eso es lo raro, porque fíjese que sí está configurada, o sea, yo me volví a meter y sí está para los 2 intentos. Voy a preguntar con los compañeros, ¿verdad? A ver qué me dicen, porque... Está bien, Lick, sí. Usted me cuenta, porque sí, yo quise hacerlo en la segunda. El segundo intento, entonces, pues no sé, usted me cuenta y siempre muchas gracias. Vaya Eunice, mire, aquí dice Henry que vuelva a entrar y que lo intente de nuevo. Vamos a, de todas maneras yo voy a preguntar, ¿verdad? Está bien. Sí, yo volví a entrar, de hecho, hoy en la tarde por no sé cuántas veces ya, pero no, estaba ya sin darme acceso, ¿verdad? O sea, no hubo manera que yo le volviera a tratar de intentar. Entonces, igual voy a ver ahora, pero no hizo 2 intentos, como que hubiera empezado el otro y se salió o algo así, ¿no? No, fíjese que cuando usted mandó la notificación, que fue hace como 3 semanas, ¿verdad? Yo descargué el documento y en la cabal donde dice el tarea, pues le di, pero nunca lo empecé, o sea, ni siquiera respondí ninguna, solo le di clic, ¿verdad? Ese día en la computadora, lo dejé allí y ya no lo trabajé. Eso fue lo que hice esa vez, que fue hace como 3 semanas. Ay, joles. Mire, lo que dice también Henry aquí es que puede que estuvieran bien todas las preguntas y que por eso ya no le dejó el segundo intento, pero sí, lo que pasa voy es que a me averiguar. dice, bueno, sí, en una me dice que está parcialmente correcta, algo así me dice. Entonces, ahí fue donde yo quise verificarla, ¿verdad? Y por eso quise intentar, pero ya no. O sea, las demás sí seguramente están buenas, ¿verdad? Pero esa que yo quise, porque me decía parcialmente correcta, la quise verificar y modificar y fue donde ya no pude entrar. Sí, pues, ay, joder. Tal vez el día que usted descargó el documento, ese día que descargó el documento, no sé, no quiso intentar resolver el cuestionario. No, porque como ni lo había leído, o sea, yo entré a la página, descargué el documento, entré a la tarea y nada más fue lo que hice, ¿verdad? O sea, no intenté resolver o poner respuestas porque pues igual no había leído el documento. Sí, porque está raro, ¿verdad? Sí. Ay, joder, dice, va. Voy a averiguar con los compañeros y le cuento, ¿verdad? Como usted me escribió el correo, pues ahí le respondo, ¿verdad? El viernes, ahorita el viernes no nos vamos a ver hasta dentro de una semana. Sí, pues, está bien, licenciado. Va. Yo estaré al pendiente. Está bien, Eunice. Feliz noche. Muchas entonces. Gracias. Feliz igual, noche, joven. Feliz noche, También a todos acá. Feliz noche, licenciada. Nos vemos, feliz noche. Cuídense bastante. Ahí les voy a compartir al chat lo de la película que les ofrecí sobre el protestantismo y también sobre el otro sobre los alemanes. Ahí por si lo quieren ver, ¿verdad? Bueno, entonces cuídense bastante. Feliz noche. Éxitos ahí. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz licenciada. Noche. Para quien tenga y que tengan un bonito descanso el viernes. Feliz noche, licenciada. Bendiciones. Gracias, Erwin. Igualmente. Cuídense bastante. Nos vemos, Ever. Feliz noche. Don Ever Gudiel. Feliz noche, Suseli. Cuídese. Que descanse, licenciada. Gracias, Joana. Igualmente. Cuídese. Adiós, licenciada. Feliz noche. Nos vemos, Sarita. Cuídese. Feliz noche. Igual. Feliz noche, licenciada. Que Dios la bendiga. Su clase es muy bonita y dinámica. Ay, gracias, Scarlett. Tan chula. Gracias por su comentario.